¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al canal 24 Horas. Seguimos revisando las informaciones y le contamos esto que ha sido noticia durante la jornada. La Corte Suprema resolvió los recursos de protección en alza de las ISAPRES y ordenó mantener el aumento del plan base fijado por la Superintendencia de Salud para el 2023. El máximo tribunal acogió los recursos de los afiliados contra los reajustes por el precio de las garantías explícitas en salud, el GES. El fallo del tribunal establece que la base de alza es de 7,2 unidades de fomento anual por beneficiario, el cual no puede afectar el valor ya establecido en el periodo 2019-2022 por cada ISAPRE. Además, la Corte decidió conservar para el periodo 2022-2024 el valor de la prima GES que las aseguradoras fijaron para el periodo anterior, omitiendo cualquier decisión respecto a la devolución de los excesos. Se había señalado que esto incluía devoluciones y, por supuesto, allí se hablaba de un segundo supremazo. Para esto, el tribunal derivó a la Superintendencia de Salud. Bueno, precisamente queremos profundizar en este tema. Estamos con Héctor Sánchez, académico de la Universidad Andrés Bello y ex superintendente de salud. Héctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Iván? Bien, primero expliquemos un poco qué significa esto, porque en un principio cuando circuló esta información se hablaba que también contemplaba devoluciones y todavía está pendiente, por supuesto, las devoluciones de la decisión de la Corte Suprema anterior, ¿no? Que la que obliga a remitir a la tabla de valores de los años 2019, ¿no? Y ahí está contemplado esta devolución de dineros para los afiliados. ¿En qué consiste esto y cuál es la diferencia que usted ve? La diferencia es fundamental, porque el fallo, tal como está, hay muy poco rato para leerlo, y muy extenso el fallo en todo caso, Sí. ¿ya? Pero lo concreto es que congela el valor de la prima GES por el periodo de 3 años, ya que es el periodo que dura la prima GES, ¿ya? Y por lo tanto no permite los reajustes que se hicieron. Ahora, los reajustes que se hicieron fueron excesivos en muchos casos, porque en general estos reajustes fueron lo suficientemente grandes como para duplicar el valor de la prima anterior, que fue el caso de Consalud, que fue el caso de Cruz Blanca. En otros casos, el incremento fue de un 40%, de un 50%, de tal manera que, en definitiva, fueron valores que llevaron a que la prima GES fuera realmente importante. ¿Por qué pasó esto? Fundamentalmente porque, en definitiva, las ISAPRES utilizaron el valor de la prima GES para estabilizar el valor del plan, buscar los equilibrios financieros del plan en su conjunto, ¿ya? Y que la prima GES no solo financiara al plan GES propiamente tal. Entonces, la Corte vuelve a su origen el tema y dice, la prima GES es para financiar el plan GES. Por lo tanto, desde esa perspectiva, el ajuste que vamos a permitir para la prima GES no puede ser más allá que el porcentaje que ellos establecen y que la fijan 7,2. Ahora, ese es básicamente el cambio fundamental. Y no pide devolución. Ya, para entenderlo más o menos en sencillo lo que usted ha explicado. Las ISAPRES, dos en lo particular más que otras, dice usted, y vamos a entrar en ese caso porque además tienen decisiones relativas a nuevos clientes que son interesantes de analizar. Entonces, las ISAPRES, dado que no podían reajustar los planes por los fallos, por los dictámenes judiciales, ¿no? Trataron de equilibrar finanzas aumentando el valor de las primas GES. Y eso es lo que la Corte Suprema dice, no corresponde, congélese los precios de los planes. Pero no incluye en este fallo, por lo menos lo que se señala acá, y tenemos una extracción, si usted quiere, de este fallo que habla precisamente de aquello, donde señala, entre otras cosas, y se lo voy a leer textual para no cometer errores, en segundo lugar, dice, el tribunal acogió los recursos de protección que impugnaban el monto de la prima GES, estableciendo que la base de alza es de 7,22567 unidades de fomento anual por beneficiario. Cerrémoslos para no marear tanto con los números, 7,2, ¿no? Promedio de estudio de verificación de costo elaborado por la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, el cual no puede afectar el valor ya establecido en el periodo 19-22. La Corte no emitió decisión respecto de lo cobrado en exceso, materia que deberá resolver la Superintendencia de Salud en cada caso. Es decir, si uno ve que su ISAPRE le aumentó el valor de la prima GES más allá de lo que establece la Corte Suprema, podría recurrir a la Superintendencia y tendría que la Superintendencia establecer allí si corresponden las devoluciones. La Superintendencia tendría que resolverlo. Y esa es una situación muy compleja, porque en definitiva, si la Superintendencia resolviera de que habría que a devolver
ya los valores correspondientes a la prima GES, en definitiva nos encontraríamos que las ISAPRES en su conjunto tendrían que devolver desde el mes en que se ajustó la prima GES. Y eso es aproximadamente del orden de los 650 millones de dólares, porque no podría la superintendencia definir respecto de una ISAPRE y respecto de un afiliado en particular. Tendría que nuevamente tomar una decisión respecto del sistema en su conjunto. Y estaríamos en una situación muy parecida a la que en definitiva estamos con el fallo de la tabla de factores. Que la tabla de factores hay que remitir al 2019. O sea, se tendría que establecer Claro. criterios que fueran de alguna manera creando jurisprudencia, es decir, si la superintendencia fallara en función de un afiliado en lo particular, de una ISAPRE en lo particular, ese mismo criterio tendría que regir obligatoriamente para todos los afiliados de esa ISAPRE o para todos los afiliados del sistema. Para todos los afiliados del sistema, por un tema de consistencia del regulador. O sea, si bastaría, perdón, recibió, disculpe, Héctor, bastaría un caso. Bastaría un caso, porque en definitiva, salvo que tuviera ese caso alguna particularidad muy especial, ya en estricto rigor la superintendencia dictamina caso a caso. Eso es así, pero la superintendencia perfectamente podría resolver ir por una circular. Y si fuera por una circular, esa circular afectaría a toda la cartera y a todas las ISAPRES del sistema. Y esa es una decisión que se va a tener que estudiar con mucho cuidado por parte de la superintendencia desde la perspectiva de la justicia respecto a los afiliados, pero también respecto del impacto que esta medida puede provocar en el sistema en su conjunto. Por lo tanto, esa es una situación que está por resolverse, a ver que mirar cómo se va a enfrentar, pero es bastante compleja desde el punto de vista de la misión que le entregan al superintendente. Héctor, por lo mismo que es interesante tenerlo a usted hoy día, porque usted hoy día está en la academia, claro, usted hoy día es académico de la Universidad Andrés Bello, pero también estuvo del otro lado, del ente regulador como superintendente. A propósito del primer dictamen de la Suprema, cuando se congela la tabla de factores al 2019 y se considera que hay que devolver lo cobrado en exceso y de manera ilegítima, dice el fallo, a los afiliados, que todavía no hay una cifra, ¿no? Ahí se han dado cifras más o menos estimativas. Eso está en discusión. ¿Perdón? Eso está en discusión ahora. Sí, la cifra todavía está en discusión, pero a propósito de ese fallo, las ISAPRES en su conjunto, salvo una probablemente que ha tenido una diferencia, han dicho que hay un riesgo inminente de quiebra del sistema e incluso una corrida del sistema y quiebra incluso de algunas empresas que están integradas, las que tienen integración con clínicas o prestadoras de servicios. ¿Cuánto vendría a afectar todavía más el panorama si es que tuviera que ahora las ISAPRES empezar a devolver lo que han cobrado por sobre lo que estima la Corte en la prima GES? No sé si se ha podido hacer un cálculo de cuánto significa esto en dinero. Mira, si tuvieran que devolver las ISAPRES, ya con el mismo criterio de la tabla de riesgo, significa un pasivo que las ISAPRES, un pasivo que las ISAPRES tendrían como industria del orden de los 650 millones de dólares según los cálculos que yo he hecho. Entre esos dos elementos, en la tabla de factores y en la alza de la prima GES. No, solamente la tabla GES. Solo la tabla GES son 650 millones de dólares. 650 millones que sería un pasivo, si es que en definitiva ya la superintendencia decidiera que habría que devolver hacia atrás. Porque el criterio tendría que ser, si hay que devolver hacia atrás, ¿a partir de cuándo? A partir de cuando se reajustó la prima GES por última vez. Por lo tanto, eso es fines del año pasado. Por lo tanto, en definitiva, son aproximadamente 11 meses los que tendría que devolver las ISAPRES, y esa cantidad serían del orden de 650 millones. Ahora bien, a esa cantidad habría que sumar la cantidad que deberían devolver las ISAPRES, si es que damos por válida la cifra que calculó la superintendencia originalmente de 1.400 millones de dólares. Por lo tanto, ya estamos hablando de un pasivo de 2.000 millones de dólares. Y una industria que tiene 450 millones de dólares de patrimonio, imposible que lo vaya a hacer. Y en ese caso, lo más probable es que se podría producir lo que tú estás señalando, que es una corrida, o en definitiva, más que una corrida, sería una quiebra sucesiva ya de las ISAPRES, y algunas estarían cayendo primero que otras, digamos que son las que estarían más afectadas por este fallo GES, porque este fallo GES no afecta a todas las ISAPRES por igual. Ahora, sin embargo, también hay que pensar lo siguiente. Hacia futuro, ya al congelar la prima GES, las ISAPRES van a tener un menor ingreso
permanente, Sí, claro. ¿ya? Hay Que en un tema que es definitiva es estructural. equivalente al valor anterior. Claro, es estructural, que es equivalente al valor anterior. O sea, en el próximo año las ISAPRES tendrían, solo por el efecto de este fallo, un menor ingreso del orden de los 650 millones de dólares. Y De esa ingresos. situación ya... A ver, Héctor, para poner un poco la cifra en perspectiva, porque esto es evidentemente para la gente que está en ISAPRE, que sabemos que es la minoría de la población, más o menos el 20% por ahí, si no me equivoco. Alrededor del 20%. 20%, que el 80% está en FONASA. Es un 18%. Es un 18%, sí, en realidad. Y un poquito más del 80% está en FONASA, con todas las modalidades distintas, incluida libre elección, con bonos en ISAPRE. Algunas que ya no están recibiendo, hay que decirlo, algunas clínicas. Para entenderlo, si uno pudiera mirar la industria de las ISAPRES en Chile, no sé si hay cifras que uno pudiera actualizar o poner sobre la mesa. Usted me está diciendo que solo por concepto de estos dos fallos, si le hemos seguido bien, por el congelamiento de la tabla de factores del primer fallo de la Suprema, que lo remite al 2019 y dice, esto es lo que usted tiene que cobrar, ahí hay 1.400 millones de dólares que debieran las ISAPRES devolver. Decimos es un pasivo, es deuda. Por concepto de congelamiento de la prima GES, le agregamos 650 millones de dólares adicional, con lo cual tenemos más de 2.000 millones de dólares en pasivos, en deudas que las ISAPRES tienen con los usuarios. ¿Cuánto es el patrimonio de las ISAPRES hoy día para entender si es que, en función de lo que vale la industria, qué tan impactante es lo que debe la industria? La industria hoy día tiene un patrimonio de 450 millones de dólares. ¿Perdón, cuánto? 450 millones de dólares. O sea, Ese es el tiene patrimonio. deudas 5 veces más allá de su valor patrimonial. En este caso tendría 5 veces más allá de su valor patrimonial, por lo tanto financieramente están quebrados. Ya, déjeme... Por efecto de la aplicación de estos dos fallos. Ya, y dentro de ese escenario, ¿cuáles son las ISAPRES? No sé si usted tiene una mirada sobre ya sobre la industria, pero en lo particular, ¿qué ISAPRES pueden estar más complicadas que otras? Porque ahora le voy a preguntar a continuación por estas dos que han tomado una decisión hoy día de congelar el ingreso de nuevos afiliados. Las que están más complicadas hoy día básicamente son la ISAPRE Cruz Blanca, ¿Ya? la ISAPRE Con Salud y la ISAPRE Nueva Más Vida, que fueron las que más ajustaron la prima GES. Ya esas ISAPRES, por ejemplo, en el caso de la ISAPRE Cruz Blanca, la diferencia entre el valor de la prima GES que estaban cobrando versus el valor, ¿no es cierto?, fijado por la Corte Suprema, la diferencia es 0,63 UF, o sea, es igual a lo que la Corte Suprema dice usted puede cobrar como máximo, o sea, están cobrando el doble. En el caso de Nueva Más Vida también está cobrando más del doble y en el caso de Consalud también está cobrando más del doble de lo que fija el tribunal. Por lo tanto, en estricto rigor, son las tres ISAPRES que tendrían que, en definitiva, tener menos ingresos futuros producto de este fallo. Bien, seguimos avanzando en esta misma mirada, teniendo en cuenta estos montos que usted da, 1.400 millones en deuda por tabla, 650 millones de deuda por prima GES, 400 millones de dólares el valor patrimonial de la industria, con lo cual decimos tiene 5 veces más deuda que valor patrimonial. Hay 5 veces más pasivos que activos en la industria. Y con estas tres que están ahí más complejas, Cruz Blanca, Con Salud, Nueva Más Vida, teniendo en cuenta este escenario y si estas resoluciones quedan a firme, porque se está discutiendo naturalmente por la ley corta qué pasa, cómo se paga el primer monto, que es casi, es más del doble de la prima GES, se ve en el plano mediato o inmediato, no a largo plazo, el riesgo de una quiebra de alguno de estos tres actores o de otra ISAPRE que no tengamos en vista o de alguna que tenga integración vertical con algún centro de salud o clínicas, como ya hay varias en el mercado? Yo creo que si estos dos fallos quedan a firme y se aplican, ya, a ver, primero veamos lo siguiente. Supongamos que el valor calculado por la superintendencia no es correcto, que no son 1.400 millones, sino que tal como lo está calculando la comisión técnica que está definida y entiendo que están estudiando este tema, sí, están todavía estudiando podrían llegar a un valor que podría ser sustancialmente más bajo. Pongamos un ejemplo, digamos que fuera la mitad. ¿Ya? Estaríamos hablando de que serían 600 millones de dólares. ¿Ya? Estos 600 millones de dólares, si los sumamos al valor de la prima GES, y aquí sí que no hay cálculo que hacer, porque el cálculo ya está hecho desde la Corte Suprema. Es un monto fijado por la Suprema, por lo tanto aquí no hay ningún cálculo que hacer, hay que hacer algunas multiplicaciones y llegar al valor. Por lo tanto, estas tres ISAPRES que yo le mencionaba, ¿ya? Que son las que están en más riesgo, con la suma de estos dos fallos,
porque no podrían cobrar hacia futuro ya la diferencia del precio, tanto por la tabla de riesgo como por la prima GES, ya como por el plan GES, como no podrían cobrar estos dos valores, tendrían un nivel de ingreso ya suficientemente bajo como para generarle una insolvencia permanente, lo cual las llevaría al cierre y a la quiebra. Esta es una situación que en definitiva se va a dar. Ya en el caso que estos dos Se fallos... va a dar. Se va a dar, sí. Por una razón muy simple. Perdón, Héctor, disculpe. Para usted como académico y ex superintendente, usted dice la quiebra de las ISAPRES va a ocurrir, no es una hipótesis. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que ya no es una hipótesis, porque la suma de estos dos fallos, aunque la comisión técnica llegara a la mitad de la cantidad de la superintendencia... Claro, que bajara de los 1.400 mitad, a los 700, ¿ya? Algo así. A los 700. Si llegara una cosa así, que es una cuestión que bastante impactante, más estos 600 y tantos que yo tengo calculado, que el costo... Ya, lo hace inviable, las hace realmente inviable. Por lo tanto, desde esa perspectiva, independiente del plan de pago que se le defina, independiente del plan de pago, es impagable. Desde el punto de vista Expliquemos eso porque dentro de la ley corta que se está discutiendo y de las modalidades, primero decir, no, en el caso de la tabla de valores, no en la prima GES, usted ya explicó que la prima GES es más sencillo de calcular y el monto es 650 en millones de dólares y eso es. En el caso de la tabla de valores, que es el fallo anterior de la Corte, que todavía está siendo analizado cuál es el monto a devolver a los usuarios y el plazo, porque no es lo mismo que yo le diga a usted tiene 12 meses para devolver 1.400 millones de dólares que le diga 10 años. Y ahí uno entiende que las condiciones son distintas o los instrumentos. Si es que se pudiera devolver, no tengo idea. Si yo soy afiliado a una ISAPRE y se determina que la ISAPRE me debe, no tengo idea, voy a decirle cualquier número, 2 millones de pesos. Por cobros excesivos de GES o incluso por el factor de tabla que me lo reajustaron. Pongamos un ejemplo, 2 millones de pesos. Y la ISAPRE me dice, mire, se lo voy a devolver en prestaciones, en bonos, en exámenes que usted se puede realizar. Y entonces yo voy y sigo pagando mi cuota mensual y cada vez que vaya el doctor me dice, ¿cuál es el copago? 50 lucas. Ok, me lo descuenta del fondo que tengo en la ISAPRE porque me deben 2 millones de pesos. Y allí a lo mejor vía prestaciones y no efectivo, tener que sacar plata de donde no la hay, endeudarse o contraer crédito, no sé cómo lo podría hacer la industria para solventar esto, vía prestaciones de salud de la misma ISAPRE, ir amortizando esta deuda, ¿no hace viable a mediano plazo la solución de esta encrucijada? La verdad es que generaría mayor judicialización, porque si usted ya sabe que tiene un activo de 2 millones de pesos, ya lo que va a hacer es tratar de que ese activo te lo pague. Más aún si la industria te está diciendo de que está en el riesgo de una quiebra. Tú no le darías 20 años o 30 años. No le daría 10 años años plazo a una empresa que a lo mejor no no va a estar el año siguiente. Claro, por supuesto. Entonces, en el estricto rigor, lo que va a generar una decisión de esa naturaleza sería fundamentalmente una mayor judicialización. Y ese es un problema que, en definitiva, hay que mirar muy bien, porque el tema de los plazos, que suena muy bien desde el punto de vista teórico, el punto de vista académico, en el mundo real no va a funcionar, y no va a funcionar por lo que te estaba señalando, porque las personas desde el momento en que vean de que tienen un activo por cobrar, ese activo lo van a cobrar y van a ir a los tribunales, y los tribunales le van a decir, ¿sabe qué? Dado que usted tiene un activo y la ISAPRE se lo debe, la ISAPRE se lo tiene que pagar. Y en ese momento la ISAPRE va a tener que pagar. Por lo tanto, la salida de los plazos no es una salida real. Ya. Héctor, vamos a sumar voces a esta conversación. Tenemos declaraciones precisamente de la industria de las clínicas. Y vamos a decir industria porque efectivamente también se trata de aquello, ¿no? Vamos a escuchar qué es lo que han dicho durante esta jornada, precisamente. Vamos a escuchar a Javier Fuenzalía, entiendo que es el vicepresidente de la Asociación de Clínicas. Escuchemos lo que nos dice y seguimos conversando de inmediato. A ver si tenemos esa declaración. El fallo que se ha dado a conocer impacta al sistema de ISAPRES y afecta también una vez más de manera muy relevante al sistema prestador privado. Más del 60% del financiamiento de las prestaciones de salud que entregamos a las personas provienen de aseguradores privados. Además, su inviabilidad abrupta nos dejaría con enormes deudas por prestaciones ya realizadas que no se pagarían y que comprometerían nuestra continuidad operacional. Dado que la subsistencia del sistema de salud privado resulta vital para los chilenos y chilenas, pues entregamos atención a más de 11 millones de personas anualmente, hacemos un llamado urgente a buscar soluciones estructurales y permanentes. Para ello, resulta imprescindible discutir e implementar una reforma integral al sistema de salud privado, que permita condiciones adecuadas de funcionamiento, poniendo fin a la profunda incertidumbre con la que hemos debido operar, entregando mecanismos de financiamiento sanos y sostenibles que posibiliten continuar atendiendo a los pacientes públicos y privados, resolver las listas de espera y apoyar en las contingencias de salud pública que el país permanentemente enfrenta, con la calidad y oportunidad que acostumbramos.
Como prestadores privados, reiteramos nuestra disposición a contribuir y ser parte de las soluciones que ojalá, con premura y celeridad, se discutan a nivel legislativo en este sentido y que no pongan en riesgo la atención de la salud de los chilenos. Ya, ese Javier Fuenzalía, quien es el vicepresidente de la Asociación de Clínicas de Chile. Estamos nosotros conversando con Héctor Sánchez, quien fue superintendente, actualmente está en la academia, por supuesto, en la Universidad Andrés Bello. Veamos, lo que plantean las clínicas es, primero, terminar con la incertidumbre y buscar soluciones de carácter estructural. Aparecen en el horizonte, de acuerdo a su experiencia en estas dos áreas, no tanto como superintendente de la academia, una posible solución de carácter estructural que le quite este nivel de incertidumbre. Se lo pregunto porque no son pocos los usuarios que han concurrido a determinadas clínicas y que cuando intentan hacer el copago con la ISAPRE A, B o C, les dicen, tenemos un problema con esa ISAPRE, tiene que usted pagar particular y después vea si la clínica se lo reembolsa. Ya hay clínicas que no están recibiendo bonos de determinadas ISAPRES. Y adicionalmente le sumo otro antecedente. Las dos ISAPRES, dos de las tres que usted señala que serían las más afectadas, concretamente Vía 3 y Iban Médica, han decidido durante esta jornada dejar de captar nuevos afiliados y suspende la venta de planes tras este último fallo. Es decir, estas dos ISAPRES en lo particular, Vía 3 y Iban Médica, que ambas pertenecen al mismo holding, dicen no más afiliados. Con los que tenemos ya es suficiente. ¿Esa es una señal de insolvencia? Porque si usted tiene un negocio y dice no entra más gente, es porque tiene el negocio lleno, o no tiene stock, o ve que va a quebrar y que va a tener que darle respuesta a todos los afiliados. Primero, ¿cómo interpreta esta señal? Yo lo que entiendo es lo siguiente. Estas dos ISAPRES lo que hicieron fue suspender la búsqueda de nuevos clientes, porque no pueden impedir que un cliente que se presente en la ISAPRE Banmédica o en la ISAPRE Vía 3 que quiere ingresar a esa ISAPRE, ya le prohíban el ingreso. Sería denegación de servicio. Exactamente, sería negación de servicio y no lo podrían hacer por ley. Por lo tanto, desde esa perspectiva, su decisión es fundamentalmente para evitar traer más clientes a través de su fuerza de venta. Ya, o sea, es evitar ir a buscar, ir a captar. Ir a buscar clientes, claro. Y a continuación, la segunda parte de del comunicado es con el objeto, dice, de ajustar los precios de los nuevos planes para compensar la baja de la prima GES. Ese es un reconocimiento de que la prima GES se ha estado utilizando para estabilizar el financiamiento de los planes en su conjunto. Por lo tanto, lo que están diciendo, me bajaron la prima GES, ya que es la que me está estabilizando. Claro, la que está haciendo el balance económico. Yo lo que voy a hacer ahora es que voy a crear nuevos planes para los nuevos afiliados con un precio que va a estar fundamentalmente financiado por la prima base, por la prima base, y a continuación va a estar financiado por el valor legal, de acuerdo al tribunal, ya que es 7,2 UF al año de la prima GES. Con eso voy a financiar todos los nuevos contratos. Ese es el sentido de este aviso. Ahora, lo que dice el vicepresidente de la Asociación de Clínicas, ¿ya? Se refiere a que, en definitiva, aquí estamos frente a un tema que es ya terminal, que es un poco lo que yo estoy señalando. Es decir, que estamos frente a un problema que no tiene una solución ya parche, sino que fundamentalmente aquí yo creo que hay que avanzar definitivamente en una sustitución del sistema de ISAPRE, ya de tal manera de que se sustituyan por entidades privadas de la seguridad social que se rijan por los principios de la seguridad social y que resuelvan los problemas que han generado la judicialización, que son las coberturas, que son los precios de los planes, ya los precios de la prima GES, ya, y que a continuación, y también los mecanismos de control de costos, que al final es el origen de todo este problema. Dado que las ISAPRES no han podido controlar los costos los han traspasado a precio. Y esa situación es la que en definitiva no han podido resolver a lo largo de los años. Y eso es lo que la gente ha reclamado, porque al final los precios le han ido subiendo año a año, ¿no es cierto?, en forma sostenida. Ya, Héctor, y este aumento de los costos, porque de alguna manera hay que ver la viabilidad del sistema, porque FONASA efectivamente tiene más del 80% de la población, pero no sé si FONASA en las condiciones actuales y sin haberse implementado una reforma sanitaria como la que promete el gobierno, que es tener un sistema, una suerte de sistema unificado de salud o sistema público que dé prestaciones a toda la población y después, si usted quiere, no se conocen los detalles, ¿no? Pero si usted, lo que más o menos se ha avisorado es que si usted después quisiera tener prestaciones adicionales, podría tener un seguro adicional y que su ISAPRE, como las conocemos, pasarían a ser
aseguradoras, básicamente, más que administradoras de planes de salud, un seguro adicional como usted contrata en otros países. En este sentido, ¿por qué se produce la inviabilidad del sistema? ¿Por la judicialización de los casos? ¿Por las alzas de los costos de los servicios de salud? Porque efectivamente muchos médicos, frente a la posibilidad de que un paciente lo demande por no haber utilizado todos los medios disponibles a su mano para detectar ABC o enfermedad, prefieren hacerle a usted, si llega con un dolor de cabeza, un escáner de inmediato y así se resguarda el médico de eventuales denuncias. ¿Cuáles son las razones por las que se explica esto, que sea inviable? Porque los planes de salud en Chile baratos no son. La gente que está en ISAPRES lo sabe, no son baratos. Usted paga una mensualidad bastante cara, más o menos en torno a 9 UFs por cada persona, quizás un poco más incluso en algunos casos, por tener un plan de salud. Y adicionalmente usted tiene copago, o sea, esa cantidad de plata que usted paga no le garantiza la gratuidad. O sea, usted va y tiene normalmente copagos de 20, de 30%, si la atención vale 100 lucas, por decirlo así, disculpe lo coloquial, pero si vale 100.000 pesos, usted paga 20 o 30.000 pesos de bono. Entonces usted paga un plan que es caro, tiene bonos adicionalmente, pero igualmente se ha ido encareciendo el sistema y se ha ido haciendo inviable. ¿Por qué cree que usted? ¿Es por la judicialización? ¿Por las alzas en los costos? ¿Por qué? La razón de fondo es la alza en los costos de las ISAPRES, ya de las prestaciones y los costos de las licencias médicas han aumentado sostenidamente a través del tiempo, en una cifra que va muy por encima del IPC ya, y del valor de la UEF, por lo tanto, ya, y por lo tanto ese costo, ese incremento del costo sanitario es el que en definitiva ha ido generando esta crisis. ¿Y por qué? Porque la gente que al comienzo pagaba un monto que era razonable al comienzo, digamos respecto de su renta, pagaban del orden del 7%, hoy día ya están pagando cerca del 11% de su renta imponible y sigue subiendo. Por lo tanto, indudablemente este es un sistema que su modelo de atención y su modelo de compra han fracasado. ¿Ya? Y esa es una razón fundamental. La judicialización no es ni más ni menos que una consecuencia, no es la causa, es la consecuencia que el aumento de costo, al traspasar el aumento de precio, para poder equilibrar financieramente el sistema, en la práctica ha llevado a que la gente en un minuto determinado diga, a ver, momentito, ¿por qué me están subiendo tanto? Y además se da un segundo fenómeno que justifica la judicialización. Son dos fenómenos adicionales. El segundo es que los seguros en general se financian, ya los que no usan financian a los que usan. A los que lo usan, así funciona el mercado de los volúmenes. Claro. Entonces, pero el aumento de precios para todo, lo cual es lógico que sea para todo. Entonces las personas que no lo usan y les sube el precio y les siguen subiendo el precio, razonan incorrectamente desde el punto de vista técnico, digamos, pero desde el punto de vista humano es correcto, ¿ya? Razonan y dicen, a ver, ¿cómo me suben el precio si yo no estoy usando el ISAPRE? Yo no voy nunca al médico, ¿por qué me sube el precio? Y no voy nunca al médico y me siguen subiendo el precio. Entonces ahí hay una razón, pero también hay otra, que se ha generado una industria de la judicialización. Sí, claro. Y esa industria de la judicialización también ha ayudado. Con juicios colectivos y estudios de abogados que se han hecho soberanos con esto. Y el tercero que se generó una industria de licencias médicas. Si no, no olvidemos de eso. El costo de las licencias médicas, una industria de las licencias médicas y el costo de las licencias, del costo de licencias médicas en el sistema ISAPRE ha aumentado y el FONASA también. ¿Hay un mal uso, perdón, hay un abuso y mal uso de las licencias médicas? Hay de las dos cosas. Hay abuso, ya licencias médicas que no corresponden, y de hecho hay varios médicos que están en este minuto enjuiciados y hay muchos otros que han pasado colados todavía. Sí, hay médicos que venden licencias, algunos de ellos han llegado hasta la Cámara. Por cierto, exactamente. Y en segundo lugar hay un mal uso. ¿Ya? El mal uso tiene que ver con la protección que en definitiva las personas buscan por otros problemas que deberían estar cubiertos por la seguridad social. Por ejemplo, la enfermedad de los niños. La enfermedad de los niños, no el recién nacido, que está cubierto por la ISAPRE, sino que los niños menores de 1 año. ¿Ya? Los niños menores de 1 año o incluso menores de 2 años, las mamás cuando se enferman estos niños, los tienen que cuidar. ¿Ya? Y al cuidarlos, buscan un mecanismo de protección. ¿Y cuál es el mecanismo de protección? La licencia médica. ¿Ya? O, alternativamente, si una licencia médica demora 4 días y termina un día viernes, ¿ya? Le piden al médico, le dicen, deme la licencia médica hasta el lunes. ¿Ya? Por lo tanto, en el estricto rigor hay un mal uso también, y esa es una mala costumbre, pero también tiene que ver con la forma en que está estructurada la licencia médica como beneficio económico, porque al ser
un reemplazo del 100% de la renta imponible, resulta que para la persona que pide una licencia médica, la licencia médica pasa a ser, comillas, un negocio. Porque en estricto rigor no paga colación, no paga movilización, ya no trabaja, ya, y recibe exactamente No hay la un misma incentivo a renta. que la licencia sea No corta, hay un sino que el incentivo a que la licencia sea lo más larga posible. como en todos los países del mundo. Entonces, estas son las razones por las cuales han aumentado los costos. Pero el Héctor, más importante, no cabe duda, es que la libre elección de especialistas, ¿ya? Y el pago por acto médico son dos dimensiones que lo único que hacen es aumentar el costo de la salud en Chile y en el mundo entero. Y esta situación es la que al final genera todo este problema, ¿ya? Y que ha llevado a la judicialización del sistema. La judicialización es una consecuencia y eso no hay que perderlo de vista. Héctor, estamos muy contra el tiempo, pero si me pudiera en una frase, si estos dos fallos de la Corte Suprema, el primero, el que congela la tabla de valores al 2019, y este segundo, que congela el alza de la prima GES por 3 años, si ambos fallos quedan a firme, ¿la quiebra de las ISAPRES es inminente? Yo digo que sí, que es inminente y por lo tanto la autoridad política, ya ejecutivo y legislativo, tienen por delante la obligación de generar un sistema que sustituya al sistema de ISAPRES. Y ese no es solo FONASA, porque si fuera FONASA significaría que toda la gente de las ISAPRES hoy día tendría que irse a FONASA y en todas las encuestas más del 80% de la gente está en contra de esa alternativa. Por lo tanto, en estricto rigor debería generar sistema alternativo ya absolutamente diferente a lo que son las ISAPRES, pero de carácter privado, alternativo al FONASA. Héctor Sánchez, ex superintendente de ISAPRES, académico de la Universidad Andrés Bello, le queremos dar las gracias por ayudarnos a comprender la gravedad del momento que se está viendo en el sistema privado de salud, a propósito de todo lo que ya hemos conversado. Muchas gracias, que tenga una buena jornada. Muy buenas noches.